Buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio sobre un tema muy clásico también en ingeniería, que son las derivadas direccionales. El ejercicio dice lo siguiente: sea f una función de dos variables definida por f de x y igual a 3x menos 2y cuadrado. Nos piden, apartado A, hallar la derivada de f de xy en la dirección del vector v igual a 4i más 3j. Apartado B nos dice hallar la derivada direccional, de f de xy en el punto 4 menos 1 y en la dirección del vector v igual a 4i más 3j. Bien, para comenzar el primer apartado, nuestro apartado A, diremos que como el vector v, que es el 4i más 3j, no es unitario, es decir, estamos viendo que no es unitario, ¿de acuerdo? Con lo cual, para hallar la derivada en la dirección del vector que nos piden, tenemos que transformar ese vector en unitario, para lo cual lo primero que haremos será hallar el módulo de v, que como sabemos ya del colegio, el módulo de un vector son las componentes del vector, la suma de las componentes al cuadrado, ¿de acuerdo? Con lo cual esto nos queda en raíz de 25, es decir, el módulo vale 5. De tal manera que el vector unitario que nos vamos a calcular va a ser el propio vector v dividido entre su módulo, con lo cual nos dará un vector unitario, ¿vale? Este vector unitario nos sale 4/5 de i más 3/5 de j. Podemos comprobar que el módulo de ese vector, pues ahora ya nos sale la unidad, con lo cual es unitario. Y en la dirección de v. Bueno, la derivada direccional de la función f de xy en el punto xy, es lo siguiente: d en la dirección del vector unitario de la función f de xy es igual al límite de la función en x más 4/5 de t y más 3/5 de t menos la función en xy dividido entre t cuando t tiende a 0. Es decir, no es ni más ni menos que la definición de lo que es
Bueno, la derivada clásica que se estudia en el bachiller, lo que ocurre es que aquí estamos haciéndolo en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Y es una derivada direccional, pero el fundamento es el mismo. Entonces, esto nos sale lo siguiente, nos sale el límite de 12 quintos de t menos 12 quintos de i por t menos 18 dividido entre 25 t cuadrado dividido entre t cuando t tiende a 0. Bien, este resultado que he obtenido aquí, es decir, este que voy a recuadrar en rojo, no es ni más ni menos que si yo sustituyo en la función, fijaros que la función que yo tengo es 3x menos 2y cuadrado, es decir, vamos a ponerla por aquí al lado, f de xy, hemos dicho que es 3x menos 2y cuadrado. Bien, f de x más 4t partido por 5, y más 3t partido por 5, no es ni más ni menos que sustituir este paquete en la x y este paquete de ahí en la y, y entonces tendríamos la función justamente en estas coordenadas, ¿eh? Y como resultado tendríamos esto de aquí. Bien, no lo voy a hacer porque es elemental, pero que sepáis que bien, se hace de esa forma. Bueno, volviendo de nuevo al límite, este límite nos queda igual, si lo veis, cuando t tiende a 0, nos queda 12 quintos menos 12 quintos de y, que es el resultado de lo que nos estaban pidiendo, ¿de acuerdo? Este es nuestro resultado. Bien, si hacemos el apartado B, en el apartado B nos daban también el vector v, que era el mismo vector, el 4i más 3j. Tenemos también nuestro vector unitario y la derivada direccional en el punto 4 menos 1 de la función f de xy, pues va a ser, como sabemos que es 12 quintos menos 12 partido por 5 t, pues de aquí deducimos que la derivada direccional en el punto 4 menos 1 será, perdón, aquí tenemos una i, hay que borrar esto es una i, es el resultado que hemos sacado antes, ¿de acuerdo? Simplemente había que colocarlo aquí, vamos a hacer esto bien, tenemos 12 quintos menos 12 quintos y, ¿de acuerdo? Entonces la derivada direccional en el punto 4 menos 1 pues es 12 quintos menos 12 quintos multiplicado por la coordenada y, que es menos 1, ¿vale? Esta y la sustituyo por menos 1, que es este menos 1 aquí. Lógicamente, como la derivada no depende de la x, pues no he podido sustituirla, pero sí por la y. Bien, el resultado de esto es 24 quintos, que es la derivada direccional justo en el punto que nos dan, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra forma de hacerse, hay un segundo método para hacer este ejercicio que lo voy a comentar aquí también muy rápidamente. Un segundo método sería, con la función que nos han dado, calcular las derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y, ¿de acuerdo?
Y bien, sustituimos en esas derivadas, sustituimos el punto, con lo cual aquí nos sale un 3, y en la parcial de f con relación a y sustituimos también el punto y nos sale un valor de 4. Bien, la derivada entonces, en este caso, sería igual a la parcial de f con relación a x multiplicado por la primera componente del vector, que es 4/5. Recordad que el vector unitario según v, ¿de acuerdo? Ahí esta u que he puesto aquí, realmente voy a ponerla un poco mejor. Este vector unitario, recordar que era el vector unitario según la dirección de v. Entonces aquí pongo el módulo del vector v y recordar que nos salía 4/5 de y más 3/5 de j. Bien, como decía, la derivada direccional en la dirección del vector y en el punto 4 menos 1 se puede hacer por este segundo método, como lo estoy haciendo en este momento, es decir, multiplicar la parcial de la función con relación a x por la primera componente del vector más la parcial de f con relación a y por la segunda componente del vector, que es 3/5, ¿de acuerdo? Con lo cual esto nos da 3 por 4/5 más 4 por 3/5, total, el resultado final nos sale exactamente el mismo que habíamos hecho anteriormente. Aquí se puede ver, lo que ocurre es que está hecho de otra manera, de otra forma, por las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Directamente, sin aplicar la definición de límite que hemos aplicado en este método de aquí, y que nos ha llevado a calcular justamente la derivada direccional en el punto xy, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, aquí tenemos el mismo resultado y este es un segundo método, por si os parece más sencillo. Pues nada, muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo. Saludos.